El día de hoy estamos aquí con Marcos y Patti Richards, pastores de Comunidad Olivo, por consecuencia, pastores de un corazón. Y por consecuencia, pastores de nosotros. Bueno, esos son tus pastores, son mis dueños, pero es otro tema para otro día. Creemos que todo tiene un origen, ¿no? Y la Biblia empieza contándonos la historia del origen del mundo, y así también los ministerios tienen un origen. Y creo que aunque a veces a ustedes no les gusta tomar el crédito, ustedes son el origen de un corazón. Entonces yo quiero empezar hablando de cómo empieza su pasión para trabajar con jóvenes. ¿Por qué hay tanta pasión ahora que son menos jóvenes que ayer, ¿verdad? Pero siguen siendo jóvenes. Pero ¿dónde empieza esta pasión y cómo evoluciona? ¿Tú primero? Tú, mi amor. Damas primero. Ándale. Seré un esposo sano. Bien. Bueno, creo que todo parte de un corazón de papá y mamá. Sí. O sea, cuando nació un corazón se dio en tiempo en que nosotros como matrimonio y como familia, aún como ministerio, todo nuestro llamado se vio en juego, se vio complicado. Entonces un corazón nace justo después de tomar decisiones muy difíciles, de salir de iglesia, transicionar a otra, abrir otra iglesia. Wow. Entonces parte de un anhelo de que como papás decíamos, queremos que nuestros hijos tengan un lugar donde soñar con la iglesia, donde crecer como personas, donde, o sea, nos era muy difícil pensar que no tenían eso y nos dolía el corazón. Entonces era así como que todo el corazón allí para lo que ellos necesiten, y un corazón fue eso, vino a llenar esa necesidad. Sí, tal vez es más el lado personal de ver así nuestros hijos fueron un factor clave, que nosotros estábamos con hijos entre jóvenes y adolescentes en ese momento, y empezó a crecer, yo creo, la realización, concientización de que esto era un área muy descuidado en la iglesia en general. Obviamente hay excepciones, pero en general la tendencia y las estadísticas lo respaldan tristemente, que la mayoría de congregaciones se enfocan en los mayores, los gustos de los mayores, la manera de ver y pensar los mayores, y van perdiendo a la generación de los jóvenes. Entonces empezamos tanto a nivel personal con nuestros hijos como a nivel, oye, esto es una tendencia e incorrecta que nos debe llevar a hacer cambios. Todavía más en ese tiempo que lleva ya más de 10 años existiendo todo lo que es Comunidad Olivo, Un Corazón, etcétera. En ese tiempo creo que era todavía más notoria la necesidad, y gracias a Dios ha ido evolucionando un poco en diferentes áreas, diferentes iglesias. Pero me encantó que mencionan que comenzó de su paternidad, porque muchas veces vemos ministerios grandes, vemos ideas increíbles, vemos como proyectos grandes emprendidos, y muchas veces no nos damos cuenta de que empiezan en casa. En realidad empiezan en familia, empiezan con un individuo, con su realidad cercana, con quienes son en casa. Toda gran idea comienza casi siempre en la mesa después de comer, ¿no? Y me encanta porque así fue con ustedes 100%. A mí me gustaría regresar todavía más en el tiempo, ¿no? Así es como empieza Un Corazón, el movimiento, pero su trabajo con jóvenes empieza mucho antes. Ustedes fueron pastores de jóvenes. Así es. Ustedes fueron pastores de adolescentes también. Por años. De hecho, ¿fueron pastores de niños también? El pastor fue encargado de la edad de 5 años, la clase de 5 años. Bueno, ahí fui maestro. ¿Cuántos años tenías? Yo en ese tiempo, 17. es como 18 años de edad, porque antes de 17 a 18 salgo a la universidad por 4 años fuera de la ciudad. Wow. Se fue mi amor. Que tú ya estabas enamorada de él. Sí, yo estaba enamorada de él. Ahora yo le llevo 5 años. Pero yo pensaba que él era más chiquito. Se ve más joven. Los dos. Que ahorita, bueno, no es ningún problema 5 años, pero cuando tengo 18 y ella 13, pues sí, estaba muy notorio. Yo era muy madura. Y
y él no. Bien, Así. bien. Entonces ya volviendo de la universidad, bueno, pues ya empieza a haber Atracción. ya esos 5 años, o sea, ella ya entra en una edad Digamos que maduré. ya no es adolescente, ya es joven, hermosa y Ay. pues ya Puntitos. mis ojos fueron abiertos Sí. y ya El velo fue rasgado. así es, y supe que era la Es súper raro la porque indicada para mí. fue en un viaje de esos que te conocen en tus peores momentos. Fuimos Sí. a la playa y fue súper arriesgado. Él era pastor de jóvenes. Ok. Y ¿Tú fuimos empezaste a pastorear antes de casarte? Entonces, sí, poquito antes, vuelvo a la universidad, estamos allí en Vino Nuevo, la iglesia de mis padres, y vuelvo sin saber qué sigue para mi vida. De hecho, en ese momento no pensaba dedicarme al pastoreo. ¿Tú estudiaste comunicación? Sí, comunicaciones era de radio, prensa, televisión, cine, de esos tiempos. Claro que ya todo Oye, quedó pero obsoleto, ¿qué círculo completo te toca vivir? Porque ahora, literal, iglesia en esta Sí. temporada es eso. sí. Se nota que estudiaste. Se nota. Y como que yo sentí, tendré un ministerio relacionado con eso, no tanto ok. en lo pastoral. Ok. Pero como todavía no era claro, ni tenía una puerta abierta, ni un trabajo, vuelvo a trabajar en la iglesia ayudando de todo y apoyando obviamente a los jóvenes. Yeah. A los 6 meses de haber vuelto, el pastor de jóvenes recibe una invitación para salir a pastorear en otra ciudad y quedo al frente Wow. de los jóvenes un poco antes de casarnos, Ajá. unos meses, Ajá. y luego ya como matrimonio de ahí en adelante, pero tuvimos varios años de pastorear simultáneamente a jóvenes y adolescentes. Oye, durante y me esa cuentan etapa. que tú hacías sketches, que hacías como obras, Sí, era frases. teníamos un grupo de pantomima, de Ajá. Oh, mimos. wow. Nos pintábamos la cara de blanco y Ya, ya. eran un montón, como, no sé, 25, 30 personas, y salíamos a las calles a evangelizar y cosas Wow. así. Y también obras de teatro que presentábamos en fechas especiales en la iglesia. Sí. Sí. Wow, bonito. está increíble. Y creo que obviamente cada año y cada década que pasa las cosas cambian en la iglesia y en el mundo, ¿no? Sí. Me llama mucho la atención que tú llegas de regreso de la universidad sin tener una idea clara de qué es lo que ibas o querías hacer. Y se me hace tan diferente a la manera en la que hoy los jóvenes manejan su vida, su llamado, sus metas. ¿Cómo contrasta en tu percepción eso, no? Porque tú llegaste ya 21 años después 22. y hoy tú hablas con un chavito de 14 años y te enseña su plan de 10 años de vida, Sí. ¿no? Sí. ¿Cómo lo ves tú después de tener tantas experiencias? ¿Cómo percibes tú eso? Creo que hay un balance, que es Ok. una de mis palabras favoritas a propósito. Equilibrio. Creo que hay un aspecto muy positivo de tener visión hacia el futuro, Sí. pero creo que debemos de hacerlo consciente de que muchas cosas cambian en el Ok, proceso. muy Sí. bien. Y rara vez Dios nos va a mostrar con exactitud cada paso del proceso. Sí. Prácticamente nunca. Entonces, Wow. el visualizarlo a ese grado, creo yo, nos está posicionando para frustración. Sí. Sí. Porque no va a Increíble. suceder así. De una vez les puedo Habla decir, de eso, así habla de no eso va a un poco. suceder. Sorry. Entonces, yo tenía esta idea de a lo mejor voy a hacer guiones de películas, Wow. voy a trabajar Comunicación a las masas. algo sí relacionado a eso. Con el arte. Radio, en el un arte. programa de tele, unas obras, cosas así. Y nada que, pero el corazón y la visión era trabajar en el ministerio. Ok. Empieza a abrirse una puerta, una oportunidad, primero con jóvenes. Y le empiezo, primero yo y luego juntos, a agarrarle sabor a esto, a sentir una carga verdadera. Ya no era solo, bueno, ni modo, es la chamba que hay que hacer Claro. ahorita. Empezó a ver, oye, esto de veras nos gusta. Yeah. Y eso preparó el camino, que me estoy brincando un poco, a cuando ya se nos habla de un pastoreo
ya mayor, o sea, con adultos. Entonces, pero a tu pregunta, sí es bueno tener visión, porque el que no sabe ni qué quiere, pues realmente luego no se enfoca, no se prepara, no se capacita. Pero por favor, denle el balance a saber que mi idea de exactamente cómo se va a desarrollar la cosa no va a ser exactamente así. Y Dios nos tiene sorpresas que eventualmente serán para nuestro bien. Y entonces estar dispuestos a ser flexibles, a servir en áreas que tal vez decimos, es que no va con mi plan. Sí, pero si ahorita es una oportunidad, aprovéchala, sé fiel en lo pequeño y lo ajeno, enseñó el Señor Jesús. Y eso abre puertas luego, más grandes, más personales, más de acuerdo a lo que Dios tiene para nosotros, si no es que Él va cambiando un poco esa visión que tenía. Lo que estoy percibiendo aquí es que el orden de prioridades en tu visión sí afecta cómo vives tu proceso, ¿no? Entonces tenemos a tantas personas cuyo orden de prioridad en la visión es un título más que una actitud del corazón. Tú me estás diciendo que lo primero que querías era servir a Dios, ¿no? Así es. Entregarle tu vida a Dios y tu trabajo como eso se viera. Y una vez que tú tomaste ese paso, se abrió una puerta de oportunidad. Sin embargo, yo veo en mi generación, creo que puedo hablar a nombre de nuestra generación, veo que se basa mucho en el título, ¿no? Quiero ser pastor, ¿cómo le hago? ¿No? Es una de las preguntas que más seguido nos hacen. Quiero casarme con una pastora, ¿no? ¿Cómo le hago? Bueno, eso va a estar difícil, ¿no? Porque ninguno de nosotros empieza ahí. Creo que se empieza sirviendo a Dios con todo lo que tienes y luego las puertas se van a ir abriendo paso a paso, pero no va a ser a tu manera y no va a ser en tu tiempo. Tienes que ser fiel por suficiente tiempo para que las puertas se abran. Algo que me encanta de tu historia y me gustaría que se lo contaran un poco a la gente es que en aquel tiempo había un congreso de jóvenes en el país. Solo había uno, hoy hay uno en cada esquina, ¿verdad? Pero ustedes no les tocó encargarse de ese congreso, sino que les tocó servir en ese congreso, y sé que tienen historias increíbles al respecto, pero ¿cuál era su labor? ¿Cuál era su responsabilidad en visión juvenil en los 80s y en los 90s? Efectivamente, mi hermano Chris fue pionero en la cuestión de congresos y específicamente de jóvenes con visión juvenil. Poco después de eso sí empezaron a brotar otros, pero cuando inició prácticamente no había de por lo menos de lo que nosotros conocíamos, y honramos ese trabajo que hizo Chris. En ese tiempo nosotros pastoreábamos a los jóvenes de Vino Nuevo. Increíble. ¿Cómo se llamaba el grupo? Fuerza Juvenil se llamaba. Fuerza Juvenil. El logo era un músculo, ¿cómo era? Exactamente. Creo que ni logo era teníamos, no, pero es verdad que la gloria de los jóvenes es su fuerza. Hoy día lo vemos de nuevo suceder, cómo los jóvenes impulsan todo a otro nivel. Y los líderes tienen ideas, pero los jóvenes le ponen pies a esa visión. Y sí, éramos pastores en ese tiempo del grupo de jóvenes, y ellos hacían una labor impresionante. Marcos estaba encargado de transporte. Eso me encanta. Y tienen que saber que la iglesia le daba hospedaje a todos los jóvenes. En aquel entonces llegaban miles de jóvenes. Miles. Y la mayoría pedían hospedaje en casa. Era una locura. Y no existía Uber. No, ni de chiste. Entonces él se encargaba con unos cuantos carros de algunos de los voluntarios, alguna van de la iglesia, una camioneta que había, y de ir a la central camionera, al aeropuerto, a donde habían llegado los jóvenes, y llevarlos a las casas de los anfitriones que habían accedido a tenerlos todo este tiempo en casa. Súper glamuroso el trabajo, ¿no? El título y el trabajo. No, claro, yo sé que lo dices Pastor con de transporte. sarcasmo, porque era el trabajo detrás del escenario. El trabajo pesado. Era cansado, era de repente estresante cuando se acumulaban, llegaban varios camiones de jóvenes y
tratar de acomodarlos rápidamente, llamando a la casa anfitriona para asegurar que estaban en casa en ese momento para no dar la vuelta a Diokis. En el calor de Juárez, era en verano la conferencia. Era en julio siempre. Y era impresionante porque la gente también era muy generosa y a veces la gente que vivía más lejos parece ser a veces tan dispuesta. Nos decían, yo hospedo 20 jóvenes, pero vivían muy lejos y no tenían cómo recogerlos. A 2 horas. No tenían cómo recogerlos ni cómo llevarlos al final del día, todo un día de congreso súper pesado. Y ahora teníamos que ver de que toda la gente se fuera a sus casas y sin teléfono celular. Exacto, o sea, ¿cómo hoy en día si con teléfono celular a uno que otro se le olvida dónde queda el aeropuerto? Imagínate sin manera de contactar a la persona. Sí, o sea, dejaban el dato con su mini croquis, pero comúnmente... Hace mucho no escuchaba esa palabra. Obviamente que seguido había complicaciones, no lo hicieron bien o llegaban y no estaban, entonces llamábamos para tratar de confirmar, a veces no contestaban. Ese primer día de llegada, registro, ubicar en casas, para que luego volvieran a tiempo para el arranque, que siempre era espectacular, era una locura. Pero sea lo que vas, y quiero enfatizar, ese tiempo de sembrar, de ser fiel en un ministerio ajeno, sin duda era parte del plan de Dios. Increíble. Era importante. Y hubo otros ahí sirviendo. O sea, Milton Gibbs, muchos lo conocen. Era uno de los más activos ahí bajo nuestro pastoreo en los jóvenes. Y también siendo fiel y preparándose para lo que Dios tenía para ellos más adelante. Nos tocó hacer un poco de todo. Y yo creo que eso agrega mucho valor y credibilidad a su ministerio, ¿no? O sea, yo creo que como líder no puedes pedirle a la gente que haga algo que tú no estás dispuesto a hacer, ¿no? No puedes pedirle a la gente que pase por un lugar por el cual tú no has pasado. Y creo que ahora, cuando nos toca hacer un trabajo no glamuroso, podemos recordar sus historias, sus testimonios y decir, estoy dispuesto, lo voy a hacer, porque todo lo demás es consecuencia del servicio que haces cuando nadie te está viendo, ¿no? Y me encanta escuchar testimonios. Sé que hay gente como Marco Barrientos, ¿no? Una institución de la alabanza de nuestra generación inclusive, que fue hospedado en una de las casas que uno jamás se imagina las personas a las cuales le estás sirviendo. Y yo creo que hay milagros esperando suceder en base a tu generosidad como líder, ¿no? Y me encanta que su corazón hasta el día de hoy suena, yo no los conocía en ese entonces, yo todavía no nacía, ¿verdad? Pero ustedes hablan con la misma pasión de pastorear una iglesia como hablan de ser encargado de transporte. Y algo que ustedes mencionan muy seguido es que su meta final en la vida, su visión de vida era servir a Dios, no importa cómo eso se viera. Al final del día, ¿estaban plenos haciendo eso o están plenos ahora que están pastoreando una iglesia? Que en realidad el título no cambió la plenitud en su corazón. Pero me encanta que mucha gente piensa que un corazón y Comunidad Olivo y todo lo que hay detrás de, que ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, creció de la noche a la mañana, o que se dio de la noche a la mañana, y como que cómo le hicieron, por qué tanta bendición de Dios, tanta suerte, de que tanto crecimiento, tanta gracia. Pero nosotros estamos muy conscientes que son esos años invertidos, que ustedes llevan mucho tiempo sembrando. Estuvimos literal 20 años bajo el pastorado de tu papá, mi amor. O sea, estuvimos sirviendo del hermano Víctor. Y hasta hoy día yo he podido decirlo en palabras. Eso que acabas de decir, creo que me has escuchado decirlo, que realmente entendí que cuando uno sirve a Dios y bueno, lo amas, lo conoces primero, ¿verdad? Y luego le sirves, no importa lo que estés haciendo, ya llegaste a la cumbre de tu vida, porque no hay nada mejor en esta vida que conocerlo y servirlo. Me encanta que es algo que dices muy seguido, y quiero que los que nos están escuchando tengan la oportunidad de escucharlo de ti. Tú siempre dices que no debes de andar buscando el título ni la etapa de oro en tu vida, simplemente enfocarse a servir a Dios. Esa es la meta, ese es
¿Cómo siempre quiero que nos lo digas otra vez? Es que me encanta cómo lo dices. Pues la verdad, o sea, es lo que justo como acabo de decirlo, sí. ¿no? Nosotros valoramos muchísimo a los voluntarios y sí. los que hacen las pequeñas cosas detrás del escenario, porque nos tocó hacerlo por muchos años y sinceramente nos llenaba. Esto ha sido siempre una pasión, hacer lo que esté a nuestra mano, como para el Señor, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro amor, como para el Señor, porque sabemos que Él sí nos ve, Él sí ve todo lo que está pasando. Entonces simplemente amamos servir a Dios y sabemos los sacrificios que están detrás de lo cansado que puedes llegar a tu cama después de un día de congreso y de limpiar baños, campamentos de adolescentes. Estuvimos allí, o sea, he servido comida. Sabemos lo que es de verdad, como decimos los mexicanos, partirla, trabajando bien cansado, llegar extenuado, pero con el corazón lleno. Y valoramos, sabemos que sin los jóvenes no se hace, porque estuvimos ahí, ¿no? Sí, y algo que forma parte de su historia es que sirvieron en lo ajeno, no por un año, no por dos, por un par de décadas, ¿no? Y después de un par de décadas de estar sirviendo de todo corazón a máxima capacidad, empieza Juárez a vivir tiempos turbulentos, ¿no? Y ustedes se quedan sin iglesia por un tiempo. Así es. ¿Cómo fue ese proceso de pasar un año sin iglesia, sin reuniones dominicales, sin título, ¿no? Sin glamour? ¿Cómo fue ese año? Definitivamente fue desde yéndome un año antes de eso, cuando empezó un proceso muy complicado de salir de donde estábamos. Fue el tiempo más difícil de nuestra vida. Wow. Fue un tiempo de cuando te imaginas cómo va a ser algo, y no solo eres un joven visualizándolo, sino que tienes 20 años edificándolo. Ha sido confirmado, reconfirmado, y luego se empieza a desmoronar y a venir abajo. Entonces estás diciendo, bueno, entonces, ¿qué sigue? Entonces, ¿qué voy a hacer? Y entonces era un tiempo muy complicado en lo personal, con temas personales, emocionales, drenados. Y a la vez también pero ¿qué sigue? Y tenemos 3 hijos. Y ya grandes, ¿no? Los ya Steven estaba entrando a prepa, Kim a secundaria, Kevin en primaria. Obviamente ellos con sus anhelos de ya ir a lo que seguía, ¿no? Y nosotros soñando con que ellos se involucraran en todo lo que cruzó por su cabeza dejar de trabajar en la iglesia. O sea, no servir, porque servir siempre, pero dejar eso a un lado y empezar un negocio o algo así. Pasó tal vez dejar el pastorado, como que siempre sentí, va a estar relacionado con ministerio, con servir a Dios. Pero sí pensábamos, a lo mejor va a ser otro tipo de ministerio, y no directamente pastoreando. Y al mismo tiempo ese año que hay toda la complicación que nos lleva a tener que salir de la iglesia, se desata la violencia en Ciudad Juárez, la famosa época de violencia en Ciudad Juárez, que literal llegó a ser la ciudad más peligrosa en el mundo. Así es. Más arriba que ciudades en el Había Medio Oriente. ciudades en guerra y Juárez estaba por encima. Con una tasa de mortandad de casi 30 personas al día. O sea, altísimo, fuera de control, tierra sin ley. Y son simultáneas estas situaciones. Sí, la verdad fue súper difícil que las circunstancias en nuestro alrededor eran tan pesadas, era un ambiente tan hostil, tan de desolación, de muerte. Yo recuerdo orando, Steven comenzaba a manejar, en ese tiempo ya se iba en su carro a la prepa, y era una legítima oración: Señor, haz que nuestro hijo regrese a casa hoy, porque había noticias espantosas en un crucero X de la ciudad, donde transitábamos en horas temprano del día, sucedían cosas muy espantosas. Entonces todo este ambiente
terrenal, por hablar así, en el mundo estaba terrible aquí en nuestra ciudad, pero también en nuestros corazones había esta desmoralización, desánimo. Sin Entonces, iglesia. Sin iglesia. Tú como mamá no querías, no, pues ya vámonos por otro rumbo, o sea, ¿por qué seguir haciendo iglesia si a veces esto causa tanto dolor? ¿Qué le decías tú a Marcos? Sí, no, yo sí me desahogaba muy mal con él, como buena esposa, ¿verdad? Que sí, como buena mujer. Claro. Me desahogaba muy fuerte con él y sí llego a pensar, pasar por mi mente, ya no vale la pena servir a Dios, nunca lo voy a dejar de amar. Sí. Y inculcar a mis hijos los caminos del Señor, la palabra, pero no vale la pena servir, porque al final del día quedas sin nada. Allí fue como que se fusionó el núcleo familiar. Entendí que es prioridad la familia, porque todo puede pasar, y pasar literal de tiempo, pasar y con los que vives, ellos van a permanecer para siempre, son parte de tu familia. Entonces entendimos que qué bueno que no descuidamos mucho nuestra relación, nuestro tiempo familiar. A través de los años, cuando todo estaba bien, se sembró mucho en ellos y eso no se perdió. Amé poder, por la gracia de Dios, haber permanecido cercano a ellos. Y cuando pasamos por todos estos problemas, ellos fueron parte de las pláticas, de las conversaciones, aunque eran jovencitos. Ellos aportaban inclusive y podíamos como que soportar el desánimo o el dolor o la decepción como familia. Eran nuestros amigos, fue algo muy... Traían consuelo también, traían ¿no? consuelo y creo que pasar todos esos procesos hoy en día se nota el fruto, no sé cómo explicarlo. Quizás no mucha gente conoce el proceso, muy poca gente en realidad, pero hoy en día tenemos una relación muy cercana, muy saludable, que diría yo de mucha gracia, de mucha paciencia, porque entendemos lo que pasamos y ustedes nos marcaron muy claro qué es lo que sí importa y qué es lo que no importa en la vida y cuáles van a ser esos no negociables. O sea, sí o sí, si el mundo se desmorona, nunca vamos a dejar de servir a Dios. Somos la iglesia, aún sin cuatro paredes de la iglesia. La familia es prioridad. Nos dejaron unas convicciones que son fundamentos en los cuales ahora nosotros podemos construir nuestra vida, nuestro matrimonio y nuestro ministerio que estamos edificando como familia, como no solo familia en sangre, pero también la familia que se ha unido. Están muy sólidos y muy, muy firmes. Y yo creo 100% que allí fue donde se hizo se marcó. Cuando no teníamos nada, fue cuando se decidió que era lo que nunca íbamos a soltar. Estos son nuestros no negociables. Quizás para ustedes vino mucho antes, pero por lo menos para mí, que yo era una adolescente, tenía como secundaria. 13 años cuando todo esto sucedió, que nos quedamos sin iglesia y literalmente era un peligro salir a la escuela. Hubo 2, 3 como balaceras, tiroteos. Yo estando en la escuela y era de meterse abajo del pupitre y la maestra gritaba y muchas veces nos tuvieron que meter adentro del salón cuando afuera estábamos en el receso. Recuerdo este tiempo de caos, pero ustedes siempre mantuvieron la calma. Ustedes nunca nos hicieron vivir con temor. Ustedes nunca nos marcaron el ejemplo con sus vidas. Nos dejaban seguir saliendo, nos dejaban salir seguir. Pero era el pastor, no por ¿verdad? irresponsabilidad, sino por no ceder ante el miedo. Obviamente con parámetros saludables. Claro. Sí, la verdad yo sí sufría algo más que él y como les decía me desahogaba, pero siempre entendí que la cabeza del hogar cuenta con la bendición y el respaldo total de Dios, aun cuando a veces quizá la mamá tenga una mejor idea de lo natural. Yo puedo tergiversar las cosas y llegar sutilmente a convencerlo, pero yo siempre que me desahogaba con él le decía, pero tú eres el papá y yo sé que nuestros hijos van a estar seguros, yo sé que nuestras vidas, el llamado va a estar seguro, tú tienes la decisión, yo estoy orando por ti. Por muy horrible que me desahogara, al fin le reiteraba que yo estaba con él y que yo entendía que él tenía la bendición, el respaldo de Dios como cabeza. Pero también en esto de los hijos era un reto porque
para aquellos padres que puedan llegar a escuchar estas conversaciones, fue difícil porque tu anhelo es que amen la iglesia y te das cuenta que están decepcionados o desilusionados. Y entonces se presentaron oportunidades tanto para Kimi y Steven, que eran los mayores, que era un poco más chiquito. Sí. Entonces se presentaron oportunidades que pudieran haber parecido oportunidades de oro, para brillar, para resaltar en alguno de sus dones y eso, pero que no era realmente dentro de la iglesia o dentro del llamado, sino simplemente por el don que tenían. Y ahí es donde también volvimos yo a descansar en la sabiduría de mi esposo y confiar que Dios tenía la vida en sus manos, pero era un paso a la vez. Sí. Muchas veces solo puedes permitirles a tus hijos participar de algo como una mejor opción dentro de la situación, pero estar ahí al pendiente, presente, brindando, cuidando. Y es así con Dios, ¿verdad? Él casi nunca nos dice el desenlace de la historia, pero te dice un paso a la vez. Y esto lo aplicamos con los hijos. Dios fue ayudándonos a darles libertades sanas, un paso a la vez en la temporada que estaban viviendo. Yo creo que si supiéramos el desenlace de la historia, no viviríamos con tanta fe, no viviríamos con tanta pasión. Hablando de la historia natural, de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro ministerio. Y Dios forja carácter, a obedecer a tu autoridad de ellos, a confiar, y nosotros a valorar también tu opinión de jóvenes y todo. Y después de tanto dolor, de tanto sufrimiento, confusión, ¿cuál es el parteaguas para decir vamos a empezar una iglesia? Muy bien. Salimos de donde estábamos trabajando, de donde parecía que se iba a desarrollar la visión, y sin saber qué seguía, y con la violencia, pues obviamente nos venía ganas de mudarnos, de mudarnos a Estados Unidos, ¿verdad? Los dos somos ciudadanos norteamericanos, nos podíamos ir fácilmente al otro lado. ¿Había alguna ciudad ahí que les llamaba la atención? No específicamente para vivir. Pero de hecho, había ofertas de trabajo. Hubo ofrecimiento de trabajo de tomar una iglesia hispana como parte de una americana. ¿En qué ciudad? La verdad es que fue medio general. No es que estoy evadiendo la pregunta. Donde quisieras. Básicamente la oferta fue donde tú quieres. Ahí te colocamos. ¿Y dónde lo hubieras puesto? Si se hubiera dado. A ver, ¿dónde? Él decía Olivos, San Diego. San Diego. ¿Qué tal? Decía, Orlando, San Diego. No sé por qué. Donde hubiera playa. Lugares hermosos vienen a la mente. San Diego, Orlando son buenos lugares. Pero mínimo si nos movía el tapete salir de Juárez por la seguridad. Por la seguridad de nuestros hijos. Como que dices, yo me aguanto y pase lo que venga, pues ni modo, yo voy a asumir las consecuencias. Pero te duele y te pesa mucho cuando tus decisiones afectan. Y creo que cuando vienen oportunidades en tiempo de crisis, tus prioridades se ordenan, ¿no? Sí. O sea, en ese momento yo obviamente me metí a orar. Y de hecho hubo un par de momentos que yo sentía ya decidido, nos vamos a ir mínimo al Paso, para ya salir de Juárez. Sí, el Paso, Texas, que está aquí en la frontera. Porque está aquí, era el paso más sencillo para tomar. Y curiosamente es una ciudad sumamente tranquila. Entonces, sí, es el polo opuesto. Sí, súper tranquilo. Sí. Pero me llegaba una convicción tan clara de que no te muevas. Este es donde yo te planté, aquí te voy a cuidar. Y una carga, yo diría, un amor por Ciudad Juárez que no podía sacudir. Que no tiene sentido. No tiene sentido en lo natural. No lo tiene. Entonces decía, no, nos tenemos que quedar en Juárez. No sé qué va a seguir. En ese momento no era el plan abrir iglesia en esta ciudad. No existía nada de lo que hoy en día quizás algunos conocen. Nada. No había razón lógica. No, pasaron como 6 meses así. Wow. Dios había abierto la puerta a ir a predicar a otros lugares. Empezaron a llover invitaciones
yo no acostumbraba a recibir invitaciones, lo digo así literal, me llegaban antes de eso 3 o 4 al año. Me empezaron a llegar 3 o 4 al mes, casi cada fin de semana. Y ahora, no había redes sociales, no había de que vimos las predicas en YouTube de Marcos. No había una explicación en lo natural. Dios abrió esa puerta, entonces de eso vivíamos principalmente, de esas salidas, pero no nos gustaba. No es como que, este es mi ministerio. No quería ser el predicador itinerante. No tenía ese don, ese llamado, esa gracia. Me era desagradable viajar tanto. No tanto, no el predicar. Los que nos conocen saben que los viajes es algo que les genera estrés. Es cansado viajar. Es cansado, pero hay una gracia y un favor. Menos sientes la gracia. La verdad no, pero como a los 6 meses hubo un momento que marcó muy claro que nunca íbamos a volver a lo de antes. Y en ese momento entró una paz que no había tenido antes de abrir iglesia en Juárez. De hecho, pensé que era casi inconcebible. Y yo siempre platicaba mucho con Roberto Evans, que es un misionero de una leyenda. Mucho tiempo, mucha experiencia y sabiduría, sobre todo en el estado de Michoacán, donde ha vivido por décadas. Sí, sembró su vida en México y admiramos muchísimo. Se había formado una amistad, entonces se volvió tipo un consejero, entonces yo hablaba con él, tanto en el proceso de salir de Vino Nuevo, como luego en el proceso de qué sigue. Y él, antes de ese momento, él decía, pues no sé, pero no puedes abrir iglesia en Juárez. Y yo decía, estoy de acuerdo. Tiene todo el sentido del mundo. Después de ese momento, yo sentí paz. Le hablo y él dice, creo que ya es tiempo de abrir iglesia en Juárez. Después de casi un año. Bueno, ahí iban como 6 meses. Tomamos otros meses para ir preparando todo y buscando confirmación. Y hubo esa paz, hubo esa confirmación. Y luego busqué confirmación con literal otros 10 ministros de experiencia y muy respetados para mí, para nuestro ministerio. Todo era unánime. No solo está bien, necesitas hacerlo. Hay mucha gente ya sin iglesia en Juárez, pero que los ve a ustedes como pastores. Entonces, ya con tanta confirmación, llega el momento. Pudiera dar mucho más detalle, pero creo que queremos llegar un poco más a lo de un corazón. Así que iniciamos Comunidad Olivo. Primer domingo. ¿Cuánta gente llega? 1000 personas llegan el primer domingo. Sin Facebook, sin Instagram. Sin invitar. De hecho, intencionalmente sin darle publicidad. Él fue sumamente cuidadoso. Porque yo siempre he mirado eso de mi esposo, que tiene una honra hacia su padre. Y él recuerda lo mejor de su papá. Entonces él decía, aunque ya me dieron permiso de abrir una congregación, mis autoridades espirituales, mis tutores, mentores, no lo quiero hacer. O sea, era algo que... Entonces él nos dijo, no pasen la voz. O sea, era algo así. Me encanta porque yo creo que la mayoría de nuestras discusiones, porque sí discutimos a veces cuando se trata de planear eventos o tomar algún paso, son un tema de prudencia, ¿no? O sea, nosotros nos cargamos al lado de vamos a anunciarlo y vamos a reventar y vamos a hacer mucho ruido. Y siento que su labor en nuestra vida es ser la voz de la razón y decir, no, vamos a tomarlo un paso a la vez, vamos a ser sensibles a la temporada y a la voz de Dios. Entonces yo creo que cualquier otra iglesia que está por empezar hace como 3 reuniones de interés y lo pone en todos lados. Que no tiene nada de malo. No, en esta temporada yo creo que si nos tocara empezar una iglesia lo haríamos y recibiríamos su apoyo, ¿no? Pero dado la sensibilidad y lo difícil de esa temporada, usted dice nada, no vamos a anunciar a nadie. Era súper chistoso porque y llegan 1000 personas. Mucha gente estaba
tan ilusionada de comenzar y ser parte, y querían un engomado para los carros y no nos dio permiso. Hasta la fecha no hay un engomado, y no habrá un engomado. Y yo diría que eres tan respetuoso, no solo hacia tu padre, pero hacia cualquier pastor. O sea, genuinamente es como, no, si va a otra iglesia no los pueden invitar, no es la idea perseguir cristianos de otras iglesias, o sea, sino alcanzar gente que no va a la iglesia y comenzar algo nuevo. Pero ese primer servicio pensábamos, si no llega nadie, vamos a ir a la parada del autobús y vamos a intentar evangelizar a los no cristianos. Ese era un plan que me acuerdo que nos decían. Y nada, llegan 1,000 personas, no teníamos sillas para 1,000 personas. No. ¿Cómo reaccionaste? O sea, honestamente, ¿tú te esperabas 1,000 personas? No, según yo, con mucha fe esperaba 500. Y no sé ni de dónde iban a salir esos, porque sí había un pequeño núcleo que nos habían estado buscando a los que les dijimos, y dijimos, pero no invites. ¿Máximo? No, ni eso. 50. No, eran menos de 50. Y les decimos, pero no inviten a nadie. Hasta la fecha yo no sé exactamente cómo corrió tanto la voz. Yo creo que hubo alguien, alguna persona. Ahí empezó el beshi. Ahí teníamos el salón que estábamos rentando, que era el mostrador de una papelería con una bodega grande atrás, que luego tuvimos que movernos a la bodega, pero ese le cabían sin mucho 800 personas. Estábamos listos para 500, llegan 1,000, era una locura. Estábamos, obviamente, o sea, lo bueno es que no llegó protección civil, porque yo no sé. No se habían clausurado. Sí, y tu reacción era, o sea, tenías una sonrisa en la boca, estabas sorprendido, asustado. Una mezcla de sorprendido y asustado. Ahora les dije, ¿saben qué? Gran parte de esta gente está aquí por la novedad, conocer, no van a volver domingo próximo, tranquilos. Domingo próximo llega, había yo creo como 1,100. Entonces, ese mismo domingo, durante la alabanza me llaman ahí el equipo pastoral y dijimos, tenemos que ir a 2 reuniones, pero inmediatamente, domingo próximo ya así que cuando termino el mensaje les anuncio, domingo próximo son 2 reuniones en y esta hora para poder caber decentemente. No duró mucho hasta ir a 3 y luego nos mudamos a la parte de la bodega al fondo que tuvimos que reacomodar y todo. Y luego 2 servicios 2 allí, y luego 3 allí, 4 servicios 4 allí. Y luego pasamos al nuevo edificio, que fueron 5 servicios ahí. Cuando era en lo que llamamos el foro, que era el auditorio para los jóvenes, y todavía no estaba listo el auditorio principal. Wow. Sí, es que en las otras instalaciones toda la iglesia cruzaba la calle y eso era un estacionamiento de terracería y luego una avenida principal de 2 sentidos, un camellón en medio. Entonces, es un milagro que nunca hayan atropellado a nadie. De 4 carriles por cada lado, como 8 carriles. Yo creo que es de las más anchas de toda la ciudad y más principal, te lleva al aeropuerto. Entonces era un pesar bien fuerte que las viejitas, los bebés en carriola, toda la gente cruzaba esta calle. Y fue lo que nos llevó a cambiarnos antes de que el auditorio en sí estuviera completo al primer auditorio, al más chico, ¿no? Que ya librarnos de esa calle, aunque tuviéramos que tener 5 servicios para que cumplieran. Me encanta porque desde ese momento adoptamos un principio que tú como nuestra pastora siempre dices, que es que los limitantes son el principio de la creatividad. Y lo vimos tan real porque no teníamos la economía para poder tener todo de acuerdo a las necesidades. No podías construir un puente. No. Estábamos maniobrando con lo que teníamos disponible, pero nunca nos faltó nada porque teníamos la convicción de que la creatividad nace de nuestros limitantes y no es en sí cuánto tienes, sino cómo lo sabes administrar, ¿no? Entonces me encanta porque fue imperfecto todo el proceso, había pero enamoraba, o sea, yo recuerdo, yo llegué a Olivo en esa temporada en la cual estábamos en este otro edificio y había muchas cosas que podían mejorar, ¿no? Y creo que muchas veces tú piensas que lo único que puedes aportar es el decir qué es lo que se puede mejorar, ¿no? Llegas a una iglesia nueva con un pensamiento crítico o de construir o de dártelas de muy experto, pero me di cuenta que no se trataba, jamás se trató de lo que se puede mejorar, jamás se trató de
obsesionarnos con la excelencia, que es parte importante de nuestra iglesia y lo promovemos y lo vivimos, pero siempre se trató del corazón detrás de las cosas, el corazón con el cual tú sirves, y eso es algo que yo siempre voy a admirar de ustedes, porque cuando yo llegué a Olivo, eso fue lo que me enamoró. O sea, para mí fue, ya encontré casa, ya no estoy en una escuela, ya no estoy en un como periodo de aquí me voy a graduar. No, esto es mi casa, porque les importa mi corazón más que lo que puedo hacer, y creo que eso es hermoso. Creo que ustedes vieron excelencia como una postura de corazón, más que como una perfección inalcanzable que nunca Sí, porque obviamente no había manera de, por ejemplo, teníamos un estacionamiento de terracería, iba a ser imposible mantener ese piso limpio, ¿no? Claro. Teníamos gente cruzando una avenida tan transitada, obviamente eso no se iba a ver bonito, no iba a ser cool, ¿no? Entonces, y el auditorio era una bodega, literal, que pues ahí le hicimos lo mejor que se podía, pero no iba a parecer un excelente auditorio.